Buenos días a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Y como lo prometido es deuda, ayer les dije que iba a tratar de explicar para que pudiéramos entender cuando decimos esa famosa frase, es que yo no hice nada para que me lastimara, para que me ofendiera. Porque muchas veces no pedimos disculpas porque pensamos que fue la otra persona la que me ofendió, la que me agredió. Y vamos a intentar explicar un poco esta parte, cómo funciona en nuestra mente y en nuestro corazón, cómo funciona esta parte del perdón. Quiero empezar con algo de mi testimonio. Cuando yo no conocía al Señor tenía muchas preguntas en mi corazón. ¿Por qué había permitido muchas situaciones en mi vida, en mi adolescencia, que fueron dolorosas para mí, que me causaron dolor? Y aún después, esas situaciones dolorosas me conllevaron a la toma de malas decisiones en mi vida. Y durante mucho tiempo me cuestioné a mí mismo y me flagelé, me autoflagelé, culpándome por malas decisiones que había tomado en mi vida, y esas malas decisiones me habían llevado a vivir situaciones y experiencias que no hubiese querido vivirlas. Y por mucho tiempo me culpé a mí mismo por esas malas decisiones. Y estoy seguro que muchos de ustedes se culpan por esas malas decisiones que muchas veces nosotros tomamos, impulsados en muchas maneras por el dolor o por lo que vivimos en nuestra infancia o por nuestra adolescencia. Cuando conocí del Señor, cuando le entregué mi vida a Él, le llegué con ese cuestionario de preguntas. Empecé a preguntarle por qué había permitido esta experiencia en mi vida, por qué me había permitido tomar esta mala decisión que me hizo lastimar a personas, que me hizo hacer cosas que no debía hacer. Y el Señor empezó a evaporar todas esas preguntas en mi vida, y al final quedó una sola respuesta para todo ese grupo de preguntas, y la respuesta a esas preguntas fue porque yo lo quería así. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando el Señor me permitió entender por qué había vivido lo que había vivido y que era necesario que lo viviera, porque eso que yo había vivido había formado en mí algo que Él necesitaba formar, que Él necesitaba que yo lo tuviera para poder servirle a Él. Y me llevaba al ejemplo que está en Isaías, cuando Isaías habla de que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y dependiendo lo que tú quieras hacer con el barro, es el tipo de barro que tú vas a utilizar. Si tú vas a hacer ladrillos de barro, pues utilizas un barro diferente, un barro más fuerte. Si tú vas a hacer una vasija, utilizas otro barro. Dependiendo lo que tú vayas a hacer, tú utilizas un barro, mezclas diferentes tipos de barro para formar el objeto que tú quieres formar. Así hace Dios con nosotros. Él es el alfarero y todos vivimos experiencias diferentes. ¿Por qué? Porque necesita algo diferente en nosotros. Muchas veces hay personas que viven cosas similares, ¿cierto? Pero la gran mayoría de nosotros vivimos situaciones diferentes porque quiere formar cosas diferentes en nosotros. Entonces ese alfarero forma en nosotros esos. Y esas situaciones que nosotros vivimos en nuestra vida forjan en nosotros nuestro carácter o lo que Dios quiere formar en nosotros para poder servir, para poder ser utilizados de la forma que Él quiere utilizarlos. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque muchas veces en nuestro corazón, cuando no entendemos eso, empezamos a levantar murallas, empezamos a levantar cercas que nos autoprotegen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo viví una situación en mi infancia, en mi adolescencia, yo no permito que nadie toque esa área de mi vida. ¿Por qué? Porque me muestro vulnerable. Entonces levanto una cerca, levanto una muralla en esa área de mi vida. Si yo cometí este error y todavía me culpo por ese error, entonces yo levanto una muralla para que nadie entre y viole ese cerco y ese límite que yo pongo en mi mente y en mi corazón. Y cuando alguien trata de violarlo, pues yo simplemente disparo a muerte. Es una reacción instintiva de autoprotección en nuestra vida, como un animal cuando lo quieren cazar o cuando se lo quiere devorar otro animal, él solamente reacciona y se protege. Así hace nuestra mente cuando nosotros levantamos esas murallas y esos cercos producidos por el dolor, por la aflicción que nos causaron esas experiencias, por la experiencia dolorosa que vivimos, levantamos cercos y murallas. Y cuando alguien los intenta violar, pues sencillamente disparamos. Y para mí es permitido algo, pero para esa persona no. Pongo un ejemplo sencillo, pero puede entrar dentro de lo que estamos hablando. Yo permito en mi vida
que me hagan bromas, ¿cierto? Y yo permito que me tomen el pelo a veces fuerte, pero yo lo permito en mi vida, a mí eso no me molesta. Y como yo lo permito, yo lo hago. Y al yo hacerlo muchas veces he cruzado límites que no debo cruzar en la vida de otra persona porque yo lo permito. Entonces, como yo permito eso, yo pienso que la otra persona también permite que hagan lo mismo. Y resulta que no, porque esa persona vivió algo que no permite que le crucen ese límite. Y cuando yo lo cruzo, esa persona me dispara a muerte. Crucé esa muralla, ese límite que esa persona había puesto y me disparó a muerte. Y yo sentí que me hirieron, sentí que me lastimaron, pero no, yo no hice nada. Yo en mi mente, en mi corazón digo, pero si yo no hice nada, ¿por qué? Porque lo que yo hice yo lo permito, pero resulta que esa persona no. Entonces cuando yo voy donde esa persona y le pido disculpas, esa persona me dice, es que tú hiciste esto y dijiste esto. Yo digo, dentro de mí yo digo, pero si eso es una bobada, yo lo permito, eso no tiene nada, pero para esa persona cruzaste el límite. Y así pasa en nuestra vida, cuando una persona reacciona en contra mía, fue porque posiblemente yo hice algo que cruzó ese límite que esa persona invisiblemente tenía en su mente y me disparó a morir. Y solamente lo sé cuando voy y pido disculpas. Por eso decimos muchas veces, pero es que yo no hice nada. Y posiblemente sí hiciste, porque lo que tú hiciste para ti es permitido, pero para la otra persona no. Y cuando tú cruzas ese límite, la otra persona sencillamente se defiende instintivamente, porque al tú hacerlo, estás trayendo a memoria ese dolor, ese recuerdo que esa persona tiene. Ahora, ¿cómo sanamos esto? Cuando les contaba al principio, yo llegué al Señor con todo este dolor, con todas estas preguntas. El Señor empezó a diluirlas y me hizo comprender que lo que yo había vivido era necesario porque necesitaba formar en mí algo para lo cual me era indispensable cuando Él me empezara a usar. Y yo empecé a entender esto, yo empecé a sanar mi corazón, empecé a pedirle que sanara mi corazón y empecé a pedir disculpas a muchas personas y por muchas situaciones que yo había llegado. Pero lo más hermoso de todo esto fue que yo empecé a comprender. El Señor puso en mi corazón el amor suficiente para poder entender que cuando una persona reacciona de esa forma es porque hay dolor en su corazón, porque de alguna u otra forma reaccionó instintivamente para autoprotegerse. Entonces cuando una persona ya en este momento me ofende, me lastima, o yo veo que reacciona de una forma inadecuada a algo que yo hago, porque somos seres humanos, ¿cierto? No tenemos el control completo, somos pecadores, como siempre lo he dicho, cometemos errores, y veo que una persona reacciona de esa forma, automáticamente, instintivamente, mi corazón no se lastima, sino que pienso, ¿por qué esa persona reacciona? ¿Qué dolor hay en esa persona? ¿Qué muralla hay levantada en esa persona que hizo que reaccionara de esa forma? ¿Y qué hago? Pues voy y pido disculpas y trato de mirar cómo puedo ayudar, cómo puedo hacer que Cristo entre en ese corazón para que lo sane. Entonces, llegamos a un momento en que ya no pensamos en nuestro propio dolor, ya no pensamos en nuestro propio sufrimiento, sino que empezamos a pensar cómo podemos ayudar, como decía yo ayer, cómo puedo hacer que esa persona sea libre de esas cadenas de amargura, de esas cadenas de falta de perdón, de esas cadenas de sufrimiento que a la larga de nuestra vida nos causan enfermedades, nos causan sufrimientos, causan rencor en nuestro corazón y nos enfermamos muchas veces por falta de perdón, por esas cadenas que hemos venido arrastrando durante muchos años de falta de perdón, y que lo que hacemos es que vamos siguiendo lastimando a otras personas y seguimos lastimando, seguimos atando a muchas otras personas. Esto es como una cadena, como una bola que va creciendo. En la medida en que yo estoy atado, yo sigo atando a otras personas con mi dolor, con mi sufrimiento, porque sigo lastimando, sigo transmitiendo a otras personas ese dolor y ese sufrimiento a través de la autoprotección. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me protejo y al protegerme lastimo, disparo indiscriminadamente contra la persona a muerte, sin importarme qué suceda con la otra persona. Entonces, solamente descubrimos qué hicimos cuando vamos y pedimos disculpas. Y muchas veces para nosotros puede ser algo insignificante, pero para la otra persona simplemente cruzamos, violamos ese límite que había en su mente, causado por el sufrimiento, el dolor que vivió por alguna situación, y nosotros simplemente lo cruzamos sin querer. No digo que sea voluntariamente, intencionalmente, sino lo hicimos sin querer. Pero la grandeza de venir a los pies de Cristo, lo hermoso de llegar a los pies del Señor, es que nosotros podemos comprender muchas veces
por qué vivimos ciertas situaciones que Dios permitió. Y esa fue la respuesta que el Señor me dio a mí y sé que es la respuesta que tiene para muchos de ustedes. Porque esa era su voluntad para mi vida. Era necesario que yo viviera eso para forjar en mí un carácter, para formar en mí una cualidad que Dios necesita cuando me empiece a usar. Y yo sé que cada uno de nosotros, como lo dije esta semana y la semana, tenemos un propósito para Dios. Y muchas veces nos sentimos encarcelados dentro de nosotros mismos porque no conocemos ese propósito. Pero cuando conocemos el propósito de Dios, empezamos a entender por qué viví esa situación tan difícil, por qué viví esa situación tan traumática en mi vida que me causó tanto dolor. Pero entendemos, y cuando entendemos sanamos nuestro corazón. Y cuando sanamos nuestro corazón podemos desencadenar, desatar a muchas personas que hemos venido trayendo atadas durante el transcurrir de nuestra vida. Yo te invito hoy a que meditemos en esta parte de nuestro corazón. Hay una enseñanza de que está en la Biblia que habla de cuando Jesús, una persona va a presentar una ofrenda al altar y dice que si te acuerdas cuando estás presentando esa ofrenda que un hermano tiene algo en contra tuya, no dice que tú tengas algo en contra de una persona, sino que alguien tiene algo en contra tuya. Es esa persona que te dejó de hablar, esa persona que no te dirige la palabra, esa persona que está enemistada contigo, ¿cierto? Jesús hace referencia a eso, dice, ve y reconcíliate con tu hermano y ven y presenta tu ofrenda. Entonces muchas veces queremos que el Señor nos conteste oraciones, muchas veces queremos que Dios responda a nuestras plegarias y a nuestra ayuda, pero hay alguien que tiene algo en contra mía y no somos capaces de ir a pedir disculpas. ¿Por qué? Porque nosotros hay orgullo, hay altivez, hay arrogancia y no podemos doblegarnos ante otra persona. Y fíjense que cuando yo enseño de las características de Jesús, hablo de dos características importantes: el amor a través del perdón, el amor se desarrolla a través del perdón, y la humildad se desarrolla a través de la humillación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me humillo, estoy doblegando mi ego y mi orgullo y mi altivez. ¿Y para qué me sirve la humildad? Para obedecer. Cuando yo no tengo humildad en mi corazón, no obedezco a la palabra de Dios, porque solamente obedezco a lo que yo pienso y a lo que yo creo. Entonces, cuando yo voy y pido perdón, estoy desarrollando dos cualidades de Jesús en mí. ¿Cuál? El amor y la humildad. Si ven lo importante que es, porque Dios muchas veces permite que esas personas lleguen a nuestra vida a ofendernos, porque el propósito eres tú, porque Dios está tratando con tu vida. Hay algo que Dios quiere formar en ti a través de esa situación. Espero que este mensaje, mi hermano, construya tu vida, la edifique y te ayude a librarte de esas cadenas de ataduras que no es lo que quiere Dios, no es lo que quiere Dios para tu vida, no es lo que quiere el reino de los cielos para tu vida. Que la gracia, la misericordia y la bondad de Dios esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios me los bendiga.